Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con el tema de inmunología de la lactancia. En primer lugar, debemos de considerar que la leche materna proporciona al niño una nutrición óptima y rica en células y otros componentes del sistema inmune. La alimentación al pecho es el mejor medio para evitar la mortalidad infantil antes de los 5 años de edad. También sabemos que la importancia de la lactancia va en un aspecto epidemiológico bastante grande y se sabe que las infecciones en los niños alimentados al pecho son menos frecuentes que en los no alimentados por la madre. La mortalidad incluso por diarrea e infecciones respiratorias es la mitad si se compara con la de los niños alimentados artificialmente. Esto es un factor muy importante por el cual debemos de recomendar siempre a nuestros pacientes el fomentar esta actividad. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de las células inmunológicas que se promueven en la actividad de la lactancia materna. Fíjense bien, en primer lugar, el calostro, que es la primera secreción de leche materna que tiene la madre, es rico en linfocitos, polimorfonucleares y macrófagos, ¿sale? Células que decrecen en número durante las 2 primeras semanas, pero permanecen en niveles bajos durante toda la lactancia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros trataremos de fomentar que en toda madre primeriza primordialmente, ¿sale? Que en quienes luego a veces tenemos ciertos problemas para que acepten dar lactancia materna, el decirles que si no se aprovechan los primeros días de producción de leche materna, que es cuando se produce calostro, precisamente las repercusiones inmunológicas pueden ser importantes. Es el momento en el cual se pasan precisamente más leucocitos, ¿sale? Que en ningún otro momento de la lactancia. El calostro de hecho tiene de 10 a 100 millones de leucocitos por mililitro, en tanto que la leche solamente tiene 100.000 por mililitro. Y bueno, hablando de los leucocitos involucrados a pasar por la leche materna, de hecho los polimorfonucleares constituyen del 40 hasta el 60% de los leucocitos de la leche, mientras que los macrófagos el 35% y los linfocitos del 5 al 10%. Estos últimos son tanto CD4 como CD8. Entonces se tiene una gran inmunidad innata, ¿sale? Transmitida de la madre al niño. Esto es algo muy importante. Y fíjense, entonces hablando de la inmunidad inespecífica, ¿sale? Se sabe que los glucopéptidos y glucoproteínas de la leche materna estimulan la proliferación en el intestino de Bifidobacterium bifidum, una bacteria que produce ácidos orgánicos que retardan el crecimiento de enteropatógenos. Esto es algo también muy importante. El secretar estos glucopéptidos a través de la leche materna pues nos ayuda precisamente a proteger el tránsito intestinal, la flora intestinal de nuestro infante. Además, la leche materna es muy rica en lactoferrina, precisamente hablando de esos péptidos, ¿sale? Es una glucoproteína ligadora de hierro que compite ávidamente por radicales de hierro, arrebatándoselos a las bacterias patógenas. Esto es importante porque se sabe que precisamente algunas bacterias dependen del hierro para ser parte de su metabolismo oxidativo o de su metabolismo energético, y por ello es muy importante el tener esta lactoferrina. Además, algunos de sus metabolitos se eliminan por la orina y protegen contra infecciones urinarias de pasadita, imagínense. Entonces, la leche materna, por otro lado, también es rica en lisozima, que es 300 veces más que la leche de vaca. Es por eso que debemos de fomentar que la lactancia materna dure un tiempo suficiente, ¿sale? Antes de introducir la leche de vaca. Y esta enzima, que no está presente en el intestino del lactante durante los primeros meses de vida, ¿sale? Va a ser importante para precisamente proteger la inmunidad de este individuo, y que tiene gran actividad bactericida. Fíjense, la producción de lisozima se da hasta después de algunos meses de vida, no se da al inicio. Entonces va a requerir forzosamente la leche materna para adquirir esta protección inmunológica. Hay que seguir fomentando precisamente esta situación. Ahora,
En cuanto a algunas células y el papel de inmunoglobulinas, vamos a ver que los fagocitos que llegan en el calostro y en la leche defienden al tubo digestivo del niño de muchas de las bacterias que le llegan por vía oral, ¿sale? Y la defensa del recién nacido contra bacterias como estreptococos, neumococo y enterobacterias se debe en gran parte a la gran cantidad de anticuerpos de tipo IgA e IgG que el niño recibe en el calostro. Entonces, esto va a ser muy importante en parte de las infecciones conocidas en pacientes de edad corta, en pacientes pediátricos, ¿sale? Y se sabe que la leche es rica primordialmente en anticuerpos IgA y un tanto pobre en IgG. Vamos a ver entonces el papel de la IgA. Esta inmunoglobulina A, ¿sale? Es llevada a la leche materna por un mecanismo interesante. En el calostro pasan de la madre al niño de 5 a 6 gramos de inmunoglobulina A en las primeras 24 horas y en la leche de 1 a 2 gramos diarios. Fíjense, por eso seguiremos estimulando que la lactancia materna se debe de iniciar tan pronto nace el producto, ¿sale? Son millones y millones de moléculas de IgA, es algo muy importante. Esta IgA protege no solamente contra infecciones a nivel digestivo, sino también a nivel respiratorio y urinario. ¿Esto por qué? Esto es gracias a la recirculación linfocitaria de la madre. Vamos a ver esto a continuación. Esta clase de anticuerpos, de hecho, bloquea por lo tanto la adherencia de muchos patógenos a las mucosas intestinal y respiratoria y antagonizará algunas toxinas. Fíjense bien, porque es que les menciono que la protección de estas inmunoglobulinas es tan amplia, porque viene de protección respiratoria, genitourinaria e incluso intestinal. Pues porque se sabe que precisamente existe un fenómeno conocido como la recirculación linfocitaria en la madre, en la cual precisamente en cualquier lugar donde se empieza a montar una respuesta inmunológica y se goce de tener sistema linfático, ganglios linfáticos que puedan alojar algunos linfocitos, estos tienden a estar viajando a través de la linfa, a través del torrente sanguíneo, etcétera, etcétera, a través de los diferentes sitios inductores de la mucosa, ¿sale? Por eso es que a partir de la boca comienza una respuesta. Esto se puede pasar esta información al intestino, esto a nódulos mesentéricos, al torrente sanguíneo, a todas las otras mucosas, ¿sale? Como por ejemplo mucosa vaginal, mucosa respiratoria, etcétera, etcétera. Cualquier respuesta que se monte en alguno de estos sitios en la madre, ¿sale? Es conocida en el resto de los sitios de inducción de las mucosas. Ahora, claro, pues de por ahí, de pasadita, se va a pasar esta información de estos linfocitos productores de IgA protectora, ¿sale? Al seno materno, y esto se pasa en la leche materna. Ahora, precisamente, fíjense, aquí se ve un ejemplo de cómo en la mucosa intestinal, pues las placas de Peyer reciben la información, ¿sale? Se activan las células B, se producen células plasmáticas productoras de inmunoglobulina, y por toda la recirculación linfocitaria, ¿sale? Se llega hasta el seno materno ya con células plasmáticas productoras de IgA en grandes cantidades, ¿sale? Y al pasarse al niño, su mucosa intestinal y el resto de su organismo se está protegiendo. Ahora, la leche materna tiene una alta concentración de moléculas solubles de tipo CD14 que hacen parte de la inmunidad innata y que al capturar los lipopolisacáridos protegen al niño de las endotoxinas producidas por gérmenes gram negativos. Aquí estamos involucrando precisamente a polimorfonucleares y algunos macrófagos para esta actividad. Ahora, por otro lado, el calostro y la leche también proporcionan al recién nacido los siguientes elementos. Por ejemplo, factores del complemento que refuerzan la acción de los anticuerpos. Claro, es el complemento ideal para la acción de los anticuerpos. También monosacáridos que pueden bloquear receptores de bacterias e impedir su adherencia a las mucosas. Ácidos grasos que pueden ser bactericidas. La lactoferrina, que ya habíamos hablado, que fija el hierro e impide que las bacterias puedan utilizarlo. La lisozima, que es bactericida, y algunos factores antioxidantes. Fíjense bien, entonces es un mecanismo protector bastante amplio.
Ahora, en esta imagen se ve de manera concreta, ¿sale?, varios de los elementos que podemos diferenciar como primordiales en el paso de estos factores inmunológicos a través de la leche materna, ¿sale?, ya sea en el calostro o en la leche, y cuáles son los que predominan. Y precisamente en el calostro, ¿sale?, siempre va a ser mayoritaria la cantidad de linfocitos polimorfonucleares, macrófagos, IgA e IgG. Va a ser donde se tiene el mayor potencial inmunológico. Ya después en la leche materna, aunque disminuyen estos factores, siguen algunos presentes, ¿sale? Siguen habiendo linfocitos polimorfonucleares, se están pasando glucopéptidos de manera importante, la lactoferrina, lisozima, IgA y las moléculas CD14, bueno, las células con este marcaje. Por lo tanto, se controlan los patógenos intracelulares de manera muy óptima. Y ya como último elemento, algo interesante de saber es que el VIH y la lactancia debe de ser una consideración especial. Los niños de madres con VIH se suelen infectar durante el embarazo o el parto. Es factible la infección por el calostro, y esta es una situación que se debe porque este calostro es rico en linfocitos, lamentablemente. Y los niños VIH negativos, por lo tanto, no deberán de recibir la leche materna de madres VIH positivas, porque pues lamentablemente al pasarse esos linfocitos se adquiere la infección. Y bueno, un 29% de las transmisiones materno-infantiles se producen durante la lactancia por madres seropositivas. Es por eso que nuestros análisis de laboratorio, nuestra investigación clínica de todas nuestras pacientes, desde el embarazo debe de tener este enfoque para evitar precisamente este tipo de transmisiones de infecciones, ¿sale? Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que esta información les sea de mucha ayuda. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.